Hola a todos, bienvenidos a esta clase de lógica. Antes que nada, una disculpa porque esta clase debió haber sido subida desde el lunes. Por cuestiones técnicas y de salud no pude subirlo a tiempo. Entonces, no se preocupen, de cualquier manera, junto con esta clase, vamos a ver o recapitular algunas cosas que no queden claras para la siguiente clase que tenemos. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto. La primera unidad es la introducción propiamente a lo que es la lógica y el tema del concepto. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar, tenemos que primero ver quiénes son estos tres personajes que vamos a tener a continuación. Les decía, tenemos estos tres personajes. Tal vez algunos los conozcan, algunos no. Para los que no los conozcan, este es Sócrates, este aquí abajo es Platón y este aquí a la derecha es Aristóteles. ¿Por qué les muestro estos tres personajes? Básicamente porque una gran parte de lo que es la lógica depende en especial de Aristóteles, que es quien la va a sistematizar, pero que de alguna manera tiene como antecedentes un poco a Sócrates y por supuesto a su maestro Platón. En este caso, Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles fue discípulo de Platón. Sócrates en su momento llegó a utilizar un método que hoy conocemos como método mayéutico, o también conocido simplemente como el método socrático. ¿En qué consistía este método? Básicamente, Sócrates quería llegar a una verdad y para llegar a esta verdad, o para hacer que el otro llegara a la verdad, trataba de usar o de definir bien las cosas. Para definir necesitaba usar este método que llamamos el método socrático, que consiste básicamente en dos fases. Por un lado, la ironía y por otro lado, la mayéutica propiamente. La ironía va a ser ese aspecto, vamos a llamarle destructivo, mientras que la mayéutica va a ser un aspecto constructivo. Es decir, con la ironía busca que uno caiga en contradicciones para que se dé cuenta que lo que cree saber realmente no lo sabe del todo. Y por otro lado, con la mayéutica va a tratar de que se reconstruya el pensamiento de la persona de forma que nazca una nueva idea. De ahí el nombre mayéutica que venía de las parteras. Entonces, básicamente, ese era el interés de Sócrates y se la pasaba yendo por toda Atenas preguntándole a la gente cosas que hasta cierto punto eran incómodas y haciéndole ver sus contradicciones. Entonces, ese era el método socrático. De ahí tenemos a su discípulo Platón. Platón va a hablar sobre todo la dialéctica. Su método va a ser la dialéctica, que va a ser más bien un diálogo con otro, donde hay una idea que podemos llamar tesis, que se enfrenta a otra idea que podríamos llamar antítesis, y del diálogo de las dos ideas debería salir una nueva idea que de alguna manera recoja lo que ambas decían. Esta sería la síntesis. Y por lo tanto llegamos al final con Aristóteles. Aristóteles va a sistematizar bien la lógica, va a dar pasos muy exactos, muy certeros sobre qué debe ser la lógica, y pues va a ser una de las bases principales a lo largo de la filosofía clásica y luego también de la Edad Media. Entonces, por eso los menciono al principio, no es propiamente una parte histórica todavía, pero sí es importante que los conozcan, en especial Aristóteles, porque muchas cosas van a estar fundamentadas en él. Veamos entonces cuál es la definición etimológica de lógica. En primer lugar viene la palabra logique. Esta palabra viene a la vez de dos palabras más. Podríamos decir que son tres en realidad, pero vamos a dejarle con dos. La primera es logos, y es aquí donde viene la segunda palabra, que puede ser también logía. Logos, que significa pensamiento o palabra meditada. Lo mismo pasaría con logía. Logía, recuerden que es estudio o pensamiento también. Entonces, por eso es que digo que básicamente son tres palabras, pero en realidad es lo mismo. Logía también viene de logos, entonces están relacionadas. Y por último, la terminación ike, que significa referente a. Entonces, etimológicamente, lógica significa lo referente al pensamiento. Esa es la definición etimológica. La definición etimológica también se le llama definición nominal. Entonces, siempre que hablamos de lógica, estamos hablando del pensamiento. Sin embargo, esta definición no es del todo suficiente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, al ser una definición etimológica, nos dice justamente cómo se utilizó la palabra al principio, pero no nos dice cómo ha ido evolucionando. Y sobre todo, cómo se utiliza hoy en día.
Entonces tenemos que usar ahora una definición real, es decir, la definición como se utiliza hoy en día de una forma más técnica. Aquí les puse dos definiciones básicas. La primera es que la lógica es la rama de la filosofía que estudia las reglas, métodos y estructura del pensamiento considerado en sí mismo. Es decir, sin los objetos que componen dicho pensamiento, solamente la estructura del pensamiento, sus reglas y sus métodos, como bien lo indica aquí. Por otro lado, otra definición un poco más sencilla es que la rama de la filosofía que estudia las formas del pensamiento o simplemente las estructuras del pensamiento. ¿Cuáles van a ser esas estructuras? Porque aquí ya mencioné las estructuras y aquí estoy hablando de formas. En ese sentido, formas y estructuras vienen a ser básicamente la misma cosa. En general son tres estructuras o tres formas las que estudia la lógica, que es en primer lugar el concepto, en segundo lugar el juicio y en tercer lugar el razonamiento. Y por lo tanto todo lo referente a ellos, sobre todas sus reglas, para que un pensamiento se pueda decir que es válido. Algunas características de la lógica son que en primer lugar es una disciplina formal. Esto hay que entenderlo claramente. Las ciencias se dividen de muchas maneras. Inclusive esta división tiene que ver mucho con lógica, pero bueno. Eh, Hay ciertas ciencias que se encargan de formas, de ideas, de relaciones entre estas formas, entre esas ideas, entre esas estructuras. Una de ellas es la lógica y la otra va a ser las matemáticas. Ambas son ciencias formales. Entonces, si nosotros lo viéramos desde una división de las ciencias, pertenecería a la rama de las ciencias formales, que incluye a la lógica y a las matemáticas. Hay una rama que surge de la lógica, que va a ser la metodología de la investigación. Es decir, va a pertenecer también a la lógica. Y por lo tanto entraría como una ciencia formal porque es la ciencia que estudia cómo se realizan los métodos y que estos métodos tienen un sentido lógico del por qué se realizan de una manera y no de otra. Entonces, bueno, tenemos que la lógica es una disciplina formal, se encarga de formas, de estructuras. Por lo tanto, la atención se va a centrar sobre todo en las formas. Ya mencioné que esas formas son el concepto, el juicio y el razonamiento. Por otro lado, busca construir un lenguaje claro, preciso y unívoco, al igual que las matemáticas. Es decir, igual que en matemáticas, no cualquier cosa es válida. Tú podrás tener mucho de un punto de vista, pero si no cumple con las reglas lógicas, tu punto de vista no importa. No importa en el sentido lógico porque está mal construido y si está mal construido no tiene validez. Eso lo vamos a ver más adelante porque hay que diferenciar entre verdad y error y entre validez e invalidez, que son conceptos muy diferentes. Por otro lado, no repara en los contenidos. No le interesa el contenido de tu pensamiento, le interesa la estructura. A otras disciplinas les va a interesar el contenido, pero a la lógica no le interesa el contenido, le interesa la estructura de cómo creas dicho contenido, vaya, cómo lo estructuras. Y por otro lado, es una disciplina tanto teórica como práctica. Teórica porque sí tiene sus partes de reglas, de métodos, de básicamente el por qué son así o por qué es así el pensamiento, pero por otro lado es eminentemente práctico. ¿Por qué? Porque la lógica ayuda a ganar discusiones, porque la lógica ayuda a tener validez en tus argumentos, porque la lógica ayuda a deducir consecuencias de forma válida y por lo tanto también va a revisar temas como lo que es la verdad lógica y esa adecuación que debe haber entre la realidad y tu pensamiento, entre otras cosas. Entonces tiene estas dos funciones. Por un lado es teórica, pero por otro lado es práctica. Se pone en práctica y se tiene que practicar para desarrollar la lógica. Va a haber dos etapas históricas de la lógica que van a ser muy importantes. Ya les había mencionado a Aristóteles, aquí tenemos a Aristóteles nuevamente, entonces, por si no se acordaban, este es Aristóteles, y de este lado tenemos a Wittgenstein. A Aristóteles se le considera el fundador de la lógica tradicional. Mencioné que anteriormente estaba Sócrates y que luego estaba Platón, pero ellos en sí mismos, aunque tenían sus propios métodos, que de alguna forma son lógicos y son muy útiles, por cierto, pero no las sistematizan. Es Aristóteles quien lo hace. Lo sistematiza, le da reglas y de alguna forma supera a los otros en este sentido. Por eso se le considera el fundador de la lógica tradicional. Junto con Aristóteles vamos a tener otra clase o otros filósofos más. Por ejemplo, tenemos a Porfirio. Vamos a tener también más en la época moderna a Francis Bacon, que va a proponer una vuelta a lo inductivo, que Aristóteles ya había hablado de lo inductivo. Más adelante vamos a ver qué es lo inductivo.
pero vamos a decir que Francis Bacon le da más énfasis a lo inductivo y que esto va a ayudar a la ciencia empírica que apenas estaba surgiendo para la época moderna. También vamos a tener, por ejemplo, a John Stuart Mill, que de hecho va a dar reglas para este pensamiento inductivo, etc. O sea, básicamente eso sería la lógica tradicional. La lógica tradicional suele enfocarse sobre todo en lo que es, pues, los temas del concepto del juicio y el razonamiento. En eso suele enfocarse, en las falacias, entre otras cosas. No quiere decir que la lógica simbólica no lo haga, más bien lo va a hacer de otra forma. Ya en el siglo XX vamos a tener a Wittgenstein y a Bertrand Russell que van a fundar la lógica simbólica. ¿Por qué se le llama lógica simbólica? Básicamente porque toma lo que es una simbolización, es decir, no utilizan el lenguaje normal, sino que el lenguaje normal lo traducen a símbolos, como si fueran las matemáticas, y a través de ciertas reglas se van deduciendo la verdad de las proposiciones. Va a haber dos tipos de lógica simbólica, la lógica proposicional y la lógica cuantificacional. Por ejemplo, la que estoy diciendo de la verdad en proposiciones lo ve la lógica proposicional. La cuantificacional va a haber otro tipo de problemas. Entonces, son dos tipos de lógica simbólica distintos, relacionados pero distintos, pero lo que sí tienen en común es justamente el convertir las oraciones y los conceptos en símbolos. A diferencia de acá, aquí ya lo convertimos en símbolos, como si fueran símbolos matemáticos. Y tienen ciertas reglas que en muchas ocasiones se asemejan a las matemáticas. Y de alguna forma es más útil en ciertos aspectos. Por ejemplo, entre otros aspectos es que no hay que convertir, hay ciertas oraciones o ciertos tipos de oraciones que en esta es muy difícil convertir, mientras que aquí es muy fácil de analizar. Entonces lo vamos a ir viendo, de hecho la segunda parte de este curso va a ser completamente relacionado con la lógica proposicional y si es posible hasta la lógica cuantificacional. Pero en general nos quedaríamos hasta la lógica proposicional. Es decir, sí vamos a ver este tipo de lógica, pero para eso necesitamos primero entender las bases, es decir, el concepto, el juicio y el razonamiento. ¿Cuáles son los factores del pensamiento? Bueno, en primer lugar tenemos a un sujeto pensante, es decir, tenemos a alguien que piensa y por lo tanto ese es nuestro primer elemento. ¿Quién suele estudiar este sujeto pensante? Pues en general la antropología, también la psicología lo suele estudiar, etc. Tenemos también una actividad psíquica. Esta actividad psíquica nos estamos refiriendo al proceso fisiológico que se da en el cerebro para trabajar. ¿Quién lo estudia? La neurología, la neuropsicología, en general la psicología lo estudia, entre otras disciplinas. El objeto o contenido, es decir, tenemos el sujeto que piensa, tenemos la actividad propia de estar pensando, o sea, la actividad fisiológica de pensar, tenemos el objeto o contenido de este pensamiento, es decir, aquello que estamos pensando, tenemos el lenguaje, que es como lo expresamos. Este objeto o contenido lo puede estudiar también la psicología, pero cuando nos referimos al objeto en sí mismo, es decir, el objeto en cuanto que es un objeto de conocimiento, sin hacer referencia a significados, emociones, nada de eso, eso lo estudia la teoría del conocimiento, o ya también llamada noxiología, que es otra rama de la filosofía. El lenguaje, pues lo va a estudiar, por ejemplo, la gramática, la semiótica, la lingüística. El lenguaje, pues también es otro elemento, es decir, a ese sujeto que piensa, que está pensando en ese momento con cierta actividad, que está pensando sobre algo, lo expresa a través de palabras, y esas palabras, pues son el lenguaje. Y por último, la forma de estructura del pensamiento, que es lo que va a estudiar la lógica. Es decir, cómo acomodamos todas estas ideas, cómo se forma la idea en primer lugar. Esa estructura es lo que va a estudiar la lógica. Ya mencioné algunas disciplinas que están relacionadas. Me voy a enfocar únicamente en tres y voy a mencionar una cuarta. Mencioné la teoría del conocimiento o noxiología. La teoría del conocimiento o noxiología, algunas veces le llaman epistemología general, pero en realidad el nombre más correcto sería noxiología. Es el estudio del conocimiento en cuanto a su naturaleza, sus límites, su origen y su alcance. Esta es una disciplina filosófica también, pero a esta sí le interesa el contenido, es decir, le interesa saber la naturaleza que tiene aquello que conocemos. Hasta qué punto el objeto conocido realmente es existente o hasta qué punto no lo es. ¿Cuál es la realidad de ser que tiene el objeto que es conocido?
entre otros tipos de problemas. Y sobre todo, cuál es el origen y alcance que tiene el conocimiento. Por ejemplo, se preguntaría con cosas como, ¿podemos conocer a Dios y Dios es espíritu? ¿Se puede conocer lo que es espíritu, por ejemplo? Eh, si conocemos solo por los sentidos, entonces, ¿cómo podemos estar seguros que existe algo que sea, eh, vamos a decir, trascendente a la materia? Ese es un ejemplo nada más, ¿no? Pero de hecho son temas que sí se estudian y que muchas veces van a, o sea, ciertas corrientes se van a terminar yendo hacia un lado u otro. Por ejemplo, las 5 grandes corrientes son, en primer lugar, al escepticismo. El escepticismo nos va a decir que el conocimiento no es posible y que todo lo que conocemos pues simplemente no es, y si es, simplemente no lo podremos saber. Básicamente el escepticismo es quedarse en la duda, y la duda es no afirmar ni negar nada, simplemente quedarse como si fueran un árbol que no pueden ni decir ni hablar absolutamente nada porque no lo podría saber. O sea, simplemente el conocimiento no existe, no se puede saber nada. Obviamente esto es una contradicción porque esto ya sería conocer algo y por lo tanto ya lo que conocemos y se vuelve un círculo vicioso. Pero básicamente esa es la idea del escepticismo, mantenerse en la duda, como un fin en sí mismo. Luego tenemos, por ejemplo, el empirismo. El empirismo va a avanzar sobre el escepticismo. Va a fundamentarse en aquello que es objetivo, que se puede demostrar empíricamente, es decir, que yo puedo verlo, tocarlo y sentirlo. Sin embargo, sigue siendo o sigue teniendo muchos problemas. En este caso, el empirismo va a decir que solamente es válido aquel conocimiento que viene de la experiencia. Tenemos el racionalismo, que sería el punto de vista completamente opuesto al empirismo. En este caso, el racionalismo nos diría que el conocimiento solo viene de la razón, que los sentidos nos engañan y que por lo tanto yo no puedo confiar en los sentidos, ni siquiera en mi propia existencia. Aquí vamos a tener a personajes como Descartes o Descartes, que va a decir básicamente que pienso y luego existo. Pero esa es una conclusión a la que él llega. Y llega a esa conclusión justamente porque si inclusive tú dudaras de todo, inclusive de tu propia existencia, a pesar de que los sentidos te dicen que existes, al final no puedes dudar de qué dudas, porque dudar de qué dudas ya es estar pensando. Y por lo tanto, el pensamiento viene a demostrar que tú existes. De ahí el famoso pienso, luego existo. Pero eso lo hace usando solamente la razón. Entonces, el empirismo va a sostener que solamente la experiencia, el racionalismo que solamente la razón. Luego tenemos también el realismo. El realismo, de hecho, es más antiguo que el empirismo y que del racionalismo. Y este realismo te va a decir que sí, conoces por los sentidos, pero hay un punto en el que la inteligencia abstrae de los sentidos o de lo sensible ciertos elementos que le vamos a llamar la esencia, y que eso lo convierte en algo inteligible, es decir, en un concepto abstracto, y que es a partir de eso que nosotros conocemos. Es decir, conocemos la realidad porque no nos quedamos simplemente con las impresiones sensibles. Por último, vamos a tener, perdón, 1, 2, 3, 4, sí. Por último, vamos a tener al idealismo. Estoy mencionando las más esenciales porque de ahí se derivan otras que también son importantes, pero que no voy a mencionar. Pero básicamente de ahí tendríamos al idealismo. El idealismo nos va a decir que nosotros no conocemos la realidad, como diría el realismo, sino que cuando nosotros conocemos algo, igual entra por los sentidos, nosotros ya tenemos en la cabeza ciertas estructuras, es decir, nuestra mente, nuestra inteligencia ya funciona con ciertas estructuras, ellos le van a llamar entendimiento, con las cuales nosotros organizamos la información que viene afuera de la realidad, y esta información organizada es lo que conoce la inteligencia. Por lo tanto, realmente nosotros no estaríamos conociendo jamás la realidad, sino la imagen que tenemos de la realidad. Y por lo tanto sería algo que permanece dentro de sí mismo, mientras que el realismo es algo que sale de sí mismo para conocer el mundo. Esto es a grandes rasgos. Lo he mencionado a grandes rasgos porque sí tiene mucho que ver con lógica, están íntimamente relacionados, aunque la lógica se va a enfocar en las estructuras, mientras que la teoría del conocimiento, como ya mencioné, en el contenido. Tenemos también la psicología. La psicología es otra disciplina que suele confundirse mucho. ¿Por qué? Porque la psicología también suele hablar del pensamiento. Pero recuerden que la psicología es una ciencia empírica. Por lo tanto, trata de buscar elementos científicos, demostrables, medibles, entre otras cosas. Por lo tanto, no estudia el pensamiento en sí mismo. Estudia el pensamiento en cuanto a una actividad cognitiva, que tiene obviamente un fundamento biológico, fisiológico de cómo funciona, que tiene un cerebro que es donde va a desarrollarse toda esta actividad, etc. Pero en sí mismo la estructura no la estudia como tal. Quien lo estudia va a ser siempre la lógica.
Tenemos también la gramática, la lingüística y la semántica. Ya mencioné que el lenguaje va a ser un aspecto muy importante al momento de hablar de lógica. ¿Por qué? Porque el lenguaje va a ser la forma como expresamos estos pensamientos. Sin embargo, nuevamente, una cosa es la expresión y otra cosa muy diferente es el pensamiento en sí mismo. El pensamiento puede no ser expresado, pero ahí está. De hecho, ese es uno de los grandes problemas, que muchas veces los pensamientos están, pero no es como que pasen frases así por tu cabeza. Simplemente ahí está, ¿ok? Está implícito muchas veces no solamente en lo que pensamos, sino también en lo que hacemos. Entonces, el pensamiento ahí está, la lógica se enfoca en el pensamiento, la gramática, lingüística y semántica en su forma de ser expresado. Y lógicamente tiene mucha relación entre la forma de pensar y la forma de expresar. Pasemos a otro tema, las formas del conocimiento. Básicamente existen dos formas de conocer, un pensamiento discursivo y un pensamiento intuitivo. El pensamiento discursivo, como el nombre lo indica, va discurriendo, es decir, va un paso tras otro tras otro. Por eso se dice que es una forma mediata, es decir, se adquiere a través de medios. Y estos medios pues van a ser básicamente los razonamientos, en el cual yo voy uniendo una serie de juicios para llegar a ciertas conclusiones. Tenemos también el conocimiento intuitivo. Este conocimiento sería un conocimiento inmediato, donde tú conoces al objeto de forma inmediata. Para eso tenemos tres formas de intuición. La intuición racional, la emocional y la volitiva. La racional se da en la inteligencia, la emocional en la afectividad y la volitiva en la voluntad. ¿Qué es lo que va a captar la inteligencia o el tipo de intuición racional? Pues las esencias. Estas esencias son lo que vamos a llamar conceptos. ¿Qué capta la intuición emocional? Los valores. ¿Y qué capta la intuición volitiva? Los existenciales, es decir, las cosas que existen y existen no solamente en que existan, sino en que existan como cosas buenas. ¿Por qué? Porque la inteligencia es realmente la que capta que existen las cosas. Pero verlas como algo bueno para uno o como un bien, eso lo hace la voluntad. Que aparte lo hace como un bien abstracto, no lo hace como un bien concreto. Entonces, básicamente, este sería el conocimiento intuitivo. En este podemos llegar a los conceptos, pero a partir de esto tenemos que usar el conocimiento discursivo para seguir profundizando. Para terminar esta sección, acabemos con los principios lógicos supremos. Estos principios lógicos supremos son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el de tercer excluido y el de razón suficiente. ¿En qué consiste el principio de identidad? Por cierto, voy a mencionar algo respecto de ellos. Muchas veces estos principios pueden sonar bastante obvios y es de hecho eso lo que los hace tan buenos, que son evidentes. ¿Qué significa que algo sea evidente? Básicamente significa que es tan claro que no puede ser negado. ¿Por qué no puede ser negado? Porque si lo niegas, entonces se viene abajo todo el edificio de la inteligencia. O sea, básicamente nada tendría sentido. Por eso es que son evidentes. No se pueden demostrar, porque si fuera necesario demostrarlos, ya no serían principios. Claro, demostrar en lógica implica que tienes que hacer uso de razonamientos para llegar a algo. Entonces, como ellos son principios, obviamente no puedes utilizarlos para llegar a nada, porque ellos son el principio de todo para poder llegar a algo. ¿Me explico? Por eso es que no se pueden demostrar. En cambio, sí puedes demostrar qué pasaría si no fueran ciertos. Es decir, una demostración negativa. Si yo niego uno de estos principios, puedo ver que va a generar muchos problemas. Es decir, no tendría sentido de la realidad. Entonces, aunque parecen muy obvios o muy evidentes, que es la palabra correcta, pues sí, de hecho esa es la razón, porque son tan claros que no tendrían que tener ninguna explicación. Pero que sí podemos defender, pues yéndonos por una negación de ellos y demostrando que si los negamos, pues las consecuencias son terribles. ¿Cuáles son estos principios entonces? Tenemos el principio de identidad que ya mencioné. Ese principio de identidad básicamente nos dice que todo es idéntico a sí mismo. Es decir, yo soy igual a yo. ¿Ok? O mí mismo es igual a mí mismo. Cada quien o cada cosa o cada objeto es idéntico a sí mismo. Puede ser una obviedad, pero si un objeto no fuera idéntico a sí mismo, entonces digamos que un hombre puede ser hombre y no hombre a la vez, pues no tiene mucho sentido y no tendría caso, porque al momento de hablar yo de hombre, pues simplemente hombre podría ser cualquier cosa en ese momento.
Por lo tanto, todo tiene que ser idéntico consigo mismo. Esto es algo que podemos ver mucho en matemáticas, las identidades. Tenemos también el principio de no contradicción. El principio de no contradicción nos dice que básicamente algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. ¿Qué significa esto? Vayamos paso por paso. Algo no puede ser y no ser, ¿ok? Por ejemplo, y aparte dice al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Yo no puedo ser joven y viejo a la vez. Ojo, al mismo tiempo. Suponiendo que estamos refiriéndonos a la edad, yo no puedo ser joven y viejo a la vez. En cambio, si me dicen, bueno, yo soy joven para las personas de 60 años, pero viejo para las de 5 meses, ahí entonces no está siendo bajo el mismo aspecto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no lo estamos viendo desde el mismo punto de vista, lo estamos viendo desde puntos de vista distintos. Por lo tanto, ahí no se está cayendo en una contradicción. Yo no puedo decir soy negro y blanco a la vez de piel. O soy de piel blanca o soy de piel negra. O puedo tener ciertas partes blancas o ciertas partes negras, pero no puedo ser negro y blanco al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. A eso se refiere que es al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Es decir, mientras no sea al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, las cosas pueden ser completamente diferentes. Por ejemplo, una hoja en verano puede ser verde y esa misma hoja en otoño puede ser naranja y no hay ninguna contradicción, porque son en diferente tiempo. Es la misma hoja, pero es diferente tiempo. Uno puede ser viejo, pero puede ser joven de niño, y puede ser viejo de adulto, pero como no es al mismo tiempo, no es contradictorio. Uno puede ser lento en contar números, pero muy rápido leyendo, pero como no es el mismo aspecto, entonces tampoco hay contradicción. ¿Sí me explico? Entonces, para que haya una contradicción es que en el mismo tiempo, en el mismo aspecto, estás diciendo que eres dos cosas a la vez, cosa que es imposible. Por lo tanto, este principio, si lo quitáramos, si quitamos la no contradicción, todas las cosas serían y no serían exactamente lo mismo. Es decir, eh, una silla sería y no silla a la vez y al mismo tiempo y bajo todos los aspectos. Entonces, cuando yo hable, sí exactamente qué estaré hablando. En pocas palabras, el lenguaje carecería de cualquier sentido si quitáramos la no contradicción. Tenemos también el principio de tercer excluido. Este principio de tercer excluido nos dice que entre A y B no hay un intermedio. Es decir, entre esta contradicción que he mencionado, o sea, A no puede ser B al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, no existe un término C. O sea, no hay un tercero. Por eso se llama tercer excluido, porque no hay un intermedio, mucho menos en los seres reales, pero tampoco en los seres mentales, es decir, en los conceptos. Por último, tenemos estos tres primeros que mencioné, perdón, el principio de identidad, el de no contradicción y el de tercer excluido, los formula Aristóteles y básicamente van a ser una base para toda la lógica posterior, incluida la lógica moderna. Pero el cuarto principio de razón suficiente, ese no lo creó Aristóteles o no lo plasma Aristóteles en sus obras. Ese fue de Leibniz. Leibniz fue un filósofo racionalista que aparte es uno de los creadores del cálculo, tanto diferencial como integral, y básicamente nos dice que todas las cosas tienen una razón de ser. ¿Ok? O sea, todo tiene una razón, todo. Pero también Leibniz nos dice algo que es muy importante recordar. Aunque todo tenga una razón, no implica que siempre podamos conocer todas las razones. Simplemente todo tiene una razón, sí, pero de aquí a que podamos conocer todas las razones es otra cosa. Entonces, todo tiene una razón de ser, ¿ok? A eso se refiere el principio de razón suficiente. Entonces, básicamente estos cuatro son los principios lógicos supremos y sin ellos se vendría abajo todo el pensamiento porque simplemente nada tendría sentido. Las cosas serían y no serían al mismo tiempo. Podrían ser y no ser ellas mismas. Podrían ser inclusive un intermedio entre los dos. Entonces, esto simplemente descarta cualquier otra cuestión. Y son la base sobre lo que se piensa. No hay ningún tipo de pensamiento que no funcione con esto. Salvo un pensamiento que se le llama pensamiento dialéctico. Pero no lo voy a mencionar porque de por sí ya o sea, es un tema más complejo. Y aparte que es más complejo, involucra conocer un poco más de filosofía, cosa que no vine a colación de este curso. Entonces vamos a fundamentarnos sobre estos principios, no me voy a meter con los debates que hay en torno a ellos, hasta la fecha siguen siendo completamente válidos y no hay ninguna razón por la cual quitarlos hasta ahorita, o no una razón de peso,
a pesar de lo que digan los que definen una lógica de forma dialéctica. Entonces, hay que asumir que esos son principios que funcionan, son principios que se apegan a la realidad, porque Aristóteles era realista. Es decir, para él la realidad es así, la realidad es lógica. Por lo tanto, no puedes simplemente inventártela. No lo está tomando porque piense que así funciona el cerebro, o bueno, que funcionará así la inteligencia o el intelecto, sino que él se fija que la realidad en sí misma contiene estos de acá. Por eso no solo son principios de lógica, sino también son principios de ontología que van a ver más adelante seguramente en sus carreras. Pasemos al siguiente tema. El tema del concepto. En este caso, el concepto va a ser uno de los tantos temas importantes dentro de lo que es básicamente la lógica. De hecho, es el fundamento de todo, de todos los demás tipos de estructuras. Bien, entonces, como es la base, por eso tenemos que tener muy presente este tema. Bien, ¿qué es el concepto? En primer lugar, les he puesto varias definiciones para que elijan la que más les guste. En realidad todas son correctas, aunque algunas tienen ciertas menciones de algunos temas que vamos a ir viendo. Pero, por ejemplo, tenemos la primera. La primera dice, es la representación mental de un objeto, la cual se forma por abstracción. ¿Ok? Ahí parecería que está bien todo, pero no es muy claro, porque una representación mental de un objeto también puede ser una imagen. Por ejemplo, lo que tienes en la imaginación, o la imaginación. Luego dice que se forma por abstracción. Ok, a la imagen se le da una abstracción. Entonces no es muy clara, realmente yo no elegiría la primera, pero bueno. Técnicamente es correcta porque le agrega lo de abstracción, pero es un poco imprecisa porque representación mental, lo que está en la memoria también es una representación. La segunda dice contenido mental de las notas esenciales de un objeto. Esta es la que más me gusta a mí porque me parece que explica mejor lo que es el concepto. En primer lugar, nos dice que es un contenido. Es decir, es algo que ha venido, o sea, es algo, es realmente algo. Y aparte que este algo está en la mente. Este contenido mental, ¿en qué consiste? Pues básicamente en las notas esenciales de los objetos. Entonces aquí ya nos dice, es un contenido mental, perfecto. ¿De qué clase de contenido estamos hablando? De notas esenciales. Esas notas esenciales, ¿de dónde salen? De un objeto. Aquí hay que explicar entonces qué son las notas esenciales. Y eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Por eso guarden esta definición, me parece que es la mejor cita, porque nos está hablando de las notas esenciales y esto lo hace un poco más empírico, o sea, un poco más fácil de entender. Pero bueno, aquí tenemos esta parte, ¿ok? Ya vamos a ir viendo luego qué significa que sea esencial. Hay otro que dice, o sea, la tercera, perdón, dice la esencia en cuanto que está en la mente. Ese también es completamente correcto. Sin embargo, volvemos al mismo problema, el tema de la esencia, de qué es lo esencial. Y entonces, un breve adelanto es que lo esencial, estamos haciendo referencia a aquello sin lo cual un objeto no sería aquello que es. Y que es aquello que hace que los objetos sean lo que son, se ven reflejados al momento en que yo pienso. Es decir, yo cuando observo algo, observo todo, o sea, observo todo, ¿no? O sea, digamos que yo estoy viendo una manzana, obviamente yo veo el tamaño, la forma, el color y otros elementos de la manzana, pero esos no hacen la manzana. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es que no hacen la manzana? Porque el concepto manzana no depende ni del tamaño, ni de la forma, ni del color. Cuando yo digo el concepto manzana, ahí puedo meter cualquier manzana de cualquier tamaño y de cualquier color, siempre y cuando tenga ciertas notas esenciales. Esas notas esenciales, eso hace que todas las manzanas sean manzanas, es justamente a lo que nos referimos con esencia. Por eso, estas dos realmente están diciéndome lo mismo, pero lo están diciendo de maneras diferentes. ¿De acuerdo? De cualquier manera, vamos a ir viendo esto un poquito más adelante en este mismo curso. Entonces, no se preocupen por eso. Igual se vuelve a retomar cuando se habla, por ejemplo, de ontología. Algunas características del concepto. Bueno, iniciemos con qué es la primera forma del pensamiento. Eso ya lo dije al principio. Va a ser la primera de las formas de pensamiento, es la base sobre las que se fundamentan las demás, es el elemento más simple, pero también, pues, es la base de los otros. Mediante él se aprende y se piensa. Si se dan cuenta aquí, aprende no viene solita, viene con una H intermedia. Este aprender es que yo tomo algo y lo hago mío. O sea, lo vuelvo parte de mí. Más o menos ese sería el sentido etimológico de aprehender.
no es simplemente de saber y ya, se refiere a que yo realmente lo absorbo como si fuera algo mío, o sea, me lo adueño, ¿ok? No sé cómo explicarlo porque es un concepto demasiado profundo, pero básicamente sería como que algo lo haces tan tuyo que se vuelve parte de ti, ¿no? Y por lo tanto es con lo que se piensa, es decir, nosotros pensamos mediante conceptos. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro pensamiento, nuestro lenguaje es abstracto. Por otro lado, contiene las características esenciales. Esto ya lo había mencionado en la misma definición. Entonces, un concepto siempre tiene características esenciales porque se aplica a muchos seres diferentes, pero que podrían caer en el mismo concepto. Por otro lado, los conceptos no afirman ni niegan nada. ¿Por qué? Porque un concepto no es un juicio. Un concepto es una idea, o sea, es algo que tú abstrajiste de la realidad. No estás haciendo todavía juicio ni le estás uniendo nada. Los conceptos también tienen carácter general o abstracto. Y por último, es expresado en términos o palabras. Es decir, el concepto es la estructura del pensamiento y es la primera o la primera forma del pensamiento. La forma en que yo expreso el concepto van a ser palabras. Las palabras también le podemos llamar términos. Un ejemplo rápido y sencillo. El concepto perro. Ese es el concepto. Es decir, la palabra que yo estoy utilizando para expresar esta idea es perro. Pero el concepto perro no se reduce a la palabra perro. ¿Por qué? Porque si yo digo chien, o digo dog, o digo peck, o digo sabaca, que es la misma forma de decir perro en distintos idiomas, los términos son distintos, pero el concepto es el mismo, es decir, el contenido es exactamente el mismo. La palabra es la forma de expresar un contenido. El contenido, pues está ahí de fondo. ¿Ok? Entonces, una cosa es la palabra con la que yo la expreso y otra cosa es el contenido que conlleva esa palabra. El contenido sería el concepto, la forma de expresarlo es el término o palabra. Aquí les he puesto un pequeño ejemplo, eso es más de filosofía del lenguaje, pero me parece importante que lo sepan, sobre la relación que existe entre los signos, los objetos y la interpretación. Tenemos dos posturas. Por un lado tenemos la triada de Peirce y por otro lado el modelo binario de Saussure. Me parece que el de Saussure es más antiguo que el de Peirce, pero el más correcto me parece que es el de Peirce. Peirce nos dice que nosotros tenemos un signo o que él llama representantem. Este signo sería la palabra, ¿ok? O sea, es la palabra. Tenemos también un objeto, ¿ok? En este caso, el objeto es pues el objeto real al que hace referencia esta palabra o este signo. Y por otro lado tenemos el interpretante, que sería el concepto. Es decir, para Peirce realmente la relación se da entre estos tres elementos, entre el objeto real que existe, el signo con el cual representamos este objeto, que aquí no necesariamente son palabras, signos pueden ser inclusive dibujos o imágenes, como las señales de tránsito, y el concepto que conlleva dicho elemento. Por lo tanto, hay que considerar que son tres elementos que hay que tener en cuenta. El objeto, por un lado, el concepto propiamente, y el signo que utilizamos para nombrar a este objeto. Y por lo tanto, hay una relación entre los tres. El modelo de Saussure solamente nos dice que hay un significante y un significado. Es decir, hay una palabra y que esta palabra significa algo. Que básicamente parecería que ese es el modelo, pero en realidad me parece que es más correcto lo que dice Peirce. Y que se acerca un poco más a la idea aristotélica, de hecho. Porque aquí sí considero el objeto real, no simplemente mi significado del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo menciono rápidamente, aunque eso es más bien de filosofía del lenguaje y tiene más que ver con cómo se hace o cómo se forma el lenguaje. Ok, pasemos entonces al siguiente tema, porque ya mencioné lo del objeto, ya mencioné que usamos palabras para nombrar este objeto y que estas palabras tienen un contenido, es decir, tienen un concepto. Que el concepto no es lo mismo que la palabra, pero lo expresamos a través de la palabra. ¿Cuál es el objeto, cuál es el proceso de abstracción entonces? Ya había mencionado anteriormente lo de abstracción, cuando vimos una de las definiciones. Aquí tenemos qué es la abstracción. Este es el proceso según Aristóteles y que luego rescata Tomás de Aquino. Básicamente, tenemos dos tipos de conocimiento, uno sensible y uno intelectual. La primera fase vamos a decirle que es el conocimiento sensible. Es decir, yo tengo un objeto sensible. Este objeto sensible, como puede ser en este caso una manzana, tiene ciertos elementos que yo capto con los sentidos. Por ejemplo, que tiene una forma esferoide, que tiene un sabor dulce, que tiene un olor X, no sé, ponen un olor que tenga la manzana, que tiene una temperatura inclusive, un color, etc. Es decir, tiene muchas características físicas que yo puedo ver, tocar, sentir,
en pocas palabras, recibir de mis sentidos, ¿de acuerdo? Estas cualidades son captadas por los sentidos externos. Aristóteles le llamaba de sentidos externos a los 5 sentidos que hoy conocemos, que sería básicamente el gusto, la vista, el tacto, el olfato, el oído. Gusto, tacto, olfato, oído, vista. Creo que ya mencioné los 5, bueno, si me faltó alguno ahí, agréguenselo. Pero básicamente los 5 sentidos que conocemos. A estos 5 sentidos habría que añadirle que hoy en día conocemos que hay otros sentidos más. Por ejemplo, tenemos la propiocepción, que es el que nos permite saber dónde están nuestras partes. Tenemos la interocepción, que es justamente la que evita que nos, bueno, la que nos hace que nos mareemos o que no nos mareemos, dependiendo de qué tan buenos seamos en la interocepción. Perdón, la interocepción es aquella, a ver, corrijo. Perdónenme que está haciendo esto, pero la verdad es mucha información, entonces a veces se me cruzan los cables. Recapitulando, tenemos nuestros 5 sentidos normales, los que todos conocemos y que desde niñitos nos enseñaron, ¿de acuerdo? O sea, vista, tacto, gusto, olfato y oído, ¿de acuerdo? A estos 5 hay de hecho más sentidos. Mencionaba la propiocepción. La propiocepción sí implica lo que mencioné de saber dónde están tus partes, pero también tiene que ver mucho con el equilibrio. Entonces, ahí yo le estaba metiendo en otro, pero realmente es parte de la propiocepción. Justamente porque es donde están tus partes, regula también el equilibrio. Y por lo tanto, cuando te mareas, lo que está fallando o lo que está viendo afectándose es la propiocepción. Tenemos la interocepción. La interocepción es la sensación que viene de los órganos internos. Por ejemplo, como cuando tienes cólicos, eso sería interocepción. Tenemos también la nosocepción, que sería la de sentir dolor, que se considera que es otro sentido más. Entonces hay varios sentidos extras que hoy conocemos gracias a la ciencia, pero básicamente nos ayudan a captar la realidad, tanto del propio cuerpo como de externo a nosotros, y por lo tanto, pues son sentidos externos. De ahí seguirían los sentidos internos. Aristóteles decía que había 4 sentidos internos: el sentido común, la imaginación, la memoria y uno que él va a llamar estimativa en los animales y cogitativa en el ser humano. El sentido común sería un sentido que recibe todo lo que reciben los demás sentidos exteriores y les daría sentido, valga la redundancia, les daría sentido. O sea, lo que captan los 5 sentidos termina en el sentido común, y el sentido común le da un orden y por lo tanto le da una forma. Y esto, aparte, sería llevado a la imaginación para que le elaborara una imagen y, por otro lado, sería retenido en la memoria. En este caso, la psicología actual ya no maneja una división entre imaginación y memoria. Más bien, la imaginación sería parte de la memoria. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene que estar en algún lugar almacenado, ¿verdad? Aristóteles no sabía esto. Recuerden que ellos no conocían lo del cerebro o no sabían exactamente dónde poner al pensamiento. Entonces, bueno, tenemos que hoy en día llamaríamos memoria. Entonces podemos decir que es el sentido común, la memoria que tiene muchas fases, muchas funciones, y pues básicamente con estos 2 sentidos internos, ¿de acuerdo? Pero él realmente hablaba de un sentido común, de una imaginación, de una memoria y de una estimativa. En fin, esa parte es más bien parte de noxiología o de teoría del conocimiento. Sin embargo, le estoy mencionando rápidamente para que entendamos de dónde se forman los conceptos. Dicho sea de paso, el sentido común no se trata de un sentido lógico, se trata de literalmente un sentido que recibe lo de los demás. Por eso es un sentido, no es lógica. O sea, no estamos hablando aquí de lógica como solemos hablar en el lenguaje cotidiano. La palabra más fácil y moderna para referirnos al sentido común es la percepción. Es decir, lo que Aristóteles llama sentido común y que Santo Tomás de Aquino va a llamar sentido común, hoy en día nosotros le llamamos percepción. Básicamente la percepción es esto, es recibir de los demás sentidos, pero la percepción añade también tus propias experiencias pasadas, tus creencias, bla, bla, bla. Todo eso se lo une y por lo tanto, por eso la percepción es imprecisa. Lógicamente, todo esto se retiene en una memoria, ¿de acuerdo? El resultado de todo esto es una imagen que Santo Tomás de Aquino también llama fantasma. Y esta imagen es lo que pasaría entonces a un entendimiento agente, que básicamente eliminaría todo lo accidental. Y es aquí donde viene la primera pregunta. ¿Qué rayos se supone que es lo accidental? Porque ya mencionamos que nos quedamos con lo esencial, con aquello que hace que las cosas sean. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, el color rojo de la manzana es accidental.
porque el concepto manzana no requiere necesariamente que sea roja, ¿de acuerdo? O sea, eso no es esencial. Puede ser una manzana roja, verde, amarilla, pero seguiría siendo manzana, ¿de acuerdo? Entonces el color no es algo esencial, sería un accidente. Para ser más exacto, sería un accidente de cualidad. ¿Qué es esférica? Estamos hablando de una forma. Nuevamente es una cualidad. Por lo tanto, pues es indiferente en este caso. Que la manzana es más grande o más pequeña. Estamos hablando entonces de cantidad. Es un accidente por cantidad. Que la manzana estaba en una mesa y luego está en otra, pues no deja de ser manzana. Estamos hablando de un accidente de lugar. Entonces va a haber muchos tipos de accidente que de hecho vamos a mencionar más adelante, también en este mismo tema del concepto. Por el momento quédense en que todo lo que es accidental, todo lo que no hace que la manzana sea manzana de forma necesaria o que no es importante para el concepto manzana, es eliminado en este sentido y nos quedamos solamente con lo que es esencial. Y entonces esto que es esencial va a ser el concepto. Para aquí ya es donde entra el entendimiento paciente y es donde se forma el concepto propiamente. Este es básicamente el esquema que siguen Aristóteles y Tomás de Aquino, y que hasta la fecha se sigue utilizando para explicar el tema de la abstracción. Pero entonces aquí viene que la inteligencia es la que hace que se eliminen las cosas accidentales para quedarnos solamente con las cosas importantes, las esenciales. Hay dos propiedades lógicas importantes que va a tener el concepto. Estas dos son la extensión y la comprensión. ¿Qué es la extensión? Básicamente la extensión, que también se le conoce como denotación, indica el número o cantidad de objetos que contiene un concepto. Por ejemplo, el concepto muebles es un concepto que abarca muchos tipos de objetos, porque abarca la mesa, la silla, el lavamanos, inclusive la regadera, la cama, el buró, etc. Es decir, hay muchos objetos que caen dentro del concepto mueble. Por lo tanto, mueble es más extenso que, por ejemplo, silla. ¿Ok? Objeto es más extenso que mueble. ¿Por qué? Porque objeto no puede ser, o sea, no solamente son muebles. Objetos son un montón de cosas. Inclusive muchísimo más que muebles. Entonces, objeto es más extenso que mueble y mueble es más extenso que silla. Luego tenemos la comprensión, que también se le conoce como connotación. Entonces, la extensión se le conoce como denotación y la comprensión se le conoce como connotación. En este caso, la comprensión se refiere a todas las propiedades que puede contener un objeto. Por ejemplo, si yo me refiero a silla, yo puedo decir que la silla es un objeto individual, bueno, es un objeto para sentarse o es un mueble para sentarse de respaldo individual con patas y me parece que sería todo por el momento. Y sin, podemos llamarle forro. Vamos a dejarle con eso por el momento. Yo sé que ya se puede mejorar ese concepto, pero vamos a dejarle hasta aquí. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo mencionar cosas muy específicas de silla. Estas propiedades, sin embargo, yo no puedo usarlas para definir el concepto mueble. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, dejo fuera todos los otros tipos de mueble que no tengan esas características. Por lo tanto, aquí nos estamos viendo cuenta de algo. Eso que nos estamos dando cuenta se va a llamar pirámide de Hamilton. ¿En qué consiste la pirámide de Hamilton? Básicamente nos dice que a mayor extensión, menor comprensión. Entonces, por ejemplo, si ser humano es el concepto más extenso, aquí pusieron de ejemplo a Selena Quintanilla, que la verdad no sé ni quién sea. Pero bueno, si ser humano es el concepto más extenso, entonces el nombre de alguien en particular sería el menos extenso. Pero, por otro lado, mientras más extenso es, menos características le puedo yo poner. ¿Por qué? Porque a esta persona yo sí la podría describir completita, pero así completita la podríamos describir. Pero esta descripción solo quedaría exclusivamente para ella. No podría aplicarse ni siquiera para todas las mujeres. Únicamente se podría aplicar para ella sola. Por eso, a mayor extensión, menor comprensión. Y a mayor comprensión, menor extensión. ¿Ok? Entonces sí quiero que quede claro esto. Mientras más comprensivo sea un objeto, es decir, mientras más particular sea, más lo puedo describir. Pero por lo tanto no puede aplicarse a otros. Por eso es que un concepto que sea muy extenso no tiene casi propiedades. Mientras que un objeto que es muy específico tiene un montón de notas, tiene un montón de cualidades que yo puedo describir, pero no tiene extensión. A veces la extensión se reduce a un solo tipo de objeto.
A eso se refiere con la extensión y la comprensión. Entonces, todo concepto tiene estos dos. ¿De acuerdo? Tenemos también el árbol de Porfirio. Porfirio fue un filósofo que trató también de aportar cómo se hace o cómo se divide en lo de los nombres o de los conceptos. Él va a hablar que hay en primer lugar un género generalísimo, que lo abarca todo. Luego que existen los géneros y las especies, y luego especies especialísimas. El más general, es decir, el más extenso de todos sería el género generalísimo. El menos extenso, y por lo tanto el más comprensivo, sería una especie especialísima. En este caso solamente menciono un género generalísimo, que sería el concepto de sustancia. Para él el concepto de sustancia estaría por sobre todo. Yo le corregiría y diría que más que sustancia sería el concepto de ser, pero bueno, él habla de sustancia, entonces vamos a dejarlo con lo que, como él lo decía, ¿no? El concepto de sustancia sería el género generalísimo que abarcaría todo. De ahí siguen los géneros y especies. Estos géneros y especies, sin embargo, pueden llegar a variar. Es decir, un concepto puede ser a su vez género de algo, pero especie de otra cosa. Y por último, la especie especialísima. Vamos a poner un ejemplo. De hecho, vamos a poner el mismo ejemplo que pone él en este dibujo acá, que parece un arbolito. Tenemos el género generalísimo o género supremo, la sustancia. La sustancia puede, sin embargo, ser de dos maneras. Aquí él va a agregar otras cosas que van a ser las diferencias específicas y los accidentes, pero aquí solamente nos vamos a enfocar en las diferencias específicas. Entonces tenemos la sustancia y como son dos tipos de sustancia, tienen que tener una diferencia específica. En este caso, que hay una sustancia corpórea y una incorpórea. ¿Ok? Y eso nos lo vamos a saltar tantito. Tenemos el género subalterno a sustancia, que sería cuerpo. Pero a la vez, el cuerpo tiene una especie que es viviente y viviente tiene otra especie que es animal. Sin embargo, viviente es un género para animal. O sea, viviente es una especie de cuerpo, pero a la vez es un género de animal. Luego de animal podemos mencionar al ser humano. Nuevamente, animal va a ser a la vez especie de viviente, pero a la vez es género del ser humano. Por eso esto de géneros y especies es un poco confuso, porque las cosas pueden ser género y especies a la vez. Género de algo más, que obviamente está debajo de ellos, pero especie de algo que está por encima. Entonces, por ejemplo, aquí viviente está por debajo de cuerpo. Por lo tanto, es una especie del cuerpo. Sin embargo, a la vez es el género de un animal. ¿Por qué? Porque está por encima del concepto animal. Luego, animal está por encima del concepto hombre. Por lo tanto, animal es un género del hombre. Sin embargo, es una especie de viviente. Luego tenemos al hombre. El hombre en sí ya es una especie inferior. Sin embargo, si yo pongo un nombre, por ejemplo, digamos mi nombre, César Ojeda. Ok, yo, César Ojeda, sería una especie especialísima y por lo tanto mi género sería hombre. Pero a la vez ya dije que hombre es especie de animal. A la vez animal es especie de viviente, pero género de hombre. Y así sucesivamente. El caso es que sí hay un límite. El límite es un ser tan particular que obviamente pues solamente puede ser él, que sería la especie especialísima, y un género supremo o especialísimo, que sería el de sustancia, de acuerdo con Porfirio. Vamos a ver que esto va a ser útil luego para poder hacer, por ejemplo, definiciones. Mencionemos ahora la clasificación de conceptos. En este caso, cuando hablamos de clasificación de conceptos, podemos ver que hay tres categorías, según su extensión, según su comprensión y según su perfección. Bien, comencemos con la clasificación según su extensión. Primero, tenemos que hay, según su extensión, pueden ser conceptos universales que abarcan a todos los objetos o una serie grande de objetos, conceptos particulares, conceptos singulares y colectivos. Los universales son conceptos muy genéricos que abarcan muchas cosas. Por ejemplo, el concepto humanidad pues sería un universal. Un particular va a ser un concepto más intermedio, o sea, que más o menos abarca una cierta serie de objetos. Singular, pues solamente va a abarcar un objeto. Por ejemplo, el concepto César Ojeda Ávila, que de hecho son tres conceptos juntos, sería un concepto singular. ¿Por qué? Porque solo existe uno. ¿Ok? Y hay conceptos colectivos, es decir, conceptos que aunque suelen nombrar uno, realmente son muchos. Por ejemplo, el concepto parvada, aunque hable de una parvada, estoy refiriéndome realmente a una serie de individuos. Entonces, básicamente son estos cuatro.
Tenemos según su comprensión. Los conceptos pueden ser simples, complejos, abstractos o concretos. Los conceptos simples son aquellos que no requieren mayor explicación. Los complejos son conceptos que, para poder ser explicados, requieren de otros conceptos. Los abstractos son conceptos como democracia, libertad, paz, que no hacen referencia a cosas existentes, o sea, cosas que yo pueda ver en la realidad. Por eso son abstractos. O sea, la idea de bien, de mal, de paz, de justicia, son concepciones abstractas porque esto no existe en entes reales. Con eso no quiere decir que no existe la justicia o la paz, nada de eso. Más bien a lo que me refiero es que no existe un objeto llamado paz, ¿me explico? A eso es a lo que me refiero. Es una abstracción de ciertos actos o de ciertas cosas o de ciertos deseos, etc. Y existen conceptos concretos. Por ejemplo, una persona, pues sería, o sea, el nombre completo de una persona, pues sería un concepto concreto desde el punto de vista de la comprensión. Si lo vemos desde su perfección, tenemos que hay conceptos claros, conceptos oscuros y conceptos distintos. Los conceptos claros son aquellos que no, como los simples, son aquellos que no requieren de tanta explicación. Son lo suficientemente fáciles de entender a la primera. Los oscuros son conceptos que se dificulta entender fácilmente. Y los distintos son conceptos que se entienden de diferente manera, de una manera más profunda. Por ejemplo, no es lo mismo el concepto corazón para la mayoría de nosotros que el concepto corazón para un cardiólogo. En este caso, un cardiólogo lo va a ver de forma completamente distinta a nosotros. A pesar de que es el mismo concepto, lo entendemos o comprendemos de diferente manera. En este caso, por su formación como médico, pues va a tener una comprensión más extensa del mismo concepto que nosotros. Pasemos a la otra cuestión. Los predicables y las categorías. Vamos a tener en un primer momento que los predicados o predicables nos van a ayudar a crear definiciones posteriormente. Entre estos predicables tenemos, y que estos también los mencionó Porfirio, por cierto, y los mencioné en su árbol. De hecho, yo mencioné ya uno. Tenemos al género, a la especie, a la diferencia específica, a la propiedad y al accidente. Por ejemplo, podemos mencionar género, animal, ¿ok? Especie, vamos a llamar hombre. Sin embargo, el género animal conlleva muchos tipos de animales. Entonces, ¿qué nos hace diferentes de los animales? Bueno, pues Aristóteles, por ejemplo, va a decir que somos animales racionales. Entonces, eso sería la diferencia específica. La diferencia específica es aquella diferencia que hace que una misma especie que está dentro de un género, o una especie que está dentro de un género, no se confunda con otras especies. ¿Por qué? Porque hay muchas especies dentro de un género. Entonces, ya dije que el género animal es muy amplio, puede abarcar un montón de animales. ¿Qué nos diferencia a nosotros de otros animales si también somos animales? Pues la razón. Eso es lo que nos hace especialmente diferentes a nosotros. Por lo tanto, la definición de hombre, hombre sería la especie, la definición de hombre es animal, es decir, el género, y diferencia específica, racional. ¿Ok? Entonces, realmente para hacer una definición por género y diferencia específica, únicamente requiero el género que está por encima y la diferencia. Veamos otro ejemplo más. Género, ciencia. ¿Ok? Pero yo quiero definir, digamos, psicología. Entonces, mi especie es psicología, y entonces, ¿qué hace diferente a la psicología de otras ciencias similares? Bueno, que estudia la conducta y los actos cognitivos, o los procesos cognitivos. Perfecto, entonces yo puedo definir a la psicología como la ciencia, es decir, el género, como la ciencia que estudia la conducta y los procesos cognitivos. Entonces ya tengo mi ciencia, o sea, género ya tengo que ciencia, especie tengo que psicología, diferencia específica estudia conducta y procesos cognitivos. Y luego tenemos, o sea, realmente lo que necesitaríamos usar nosotros son estos tres. En general, la especie es lo que yo voy a definir y lo voy a hacer a través de su género y de su diferencia. ¿Por qué? Porque necesito diferenciarlo de otras especies que pertenecen al mismo género. Tenemos luego la propiedad, que no es tan importante, pero también se puede utilizar, que es algo que nos hace distintos, pero que no necesariamente es propio y que aparte puede ser variable. Por ejemplo, que el ser humano sonríe, pues es una propiedad, pero no es tan esencial
Y además de que no es tan esencial, aunque sí es algo que hace propio, o sea, que propiamente hace más el ser humano, porque en la mayoría de los animales no pueden sonreír, pero no es algo como que exclusivo, por lo tanto no es una diferencia específica, aunque sí es una propiedad básica, ¿no? Básicamente. Y luego tenemos los accidentes, que son los que voy a mencionar en un momento. Entonces, estos son los predicables. Los predicables son formas en que se puede predicar algo de las cosas. También se le llama categoramas. Categorías. Las categorías van a ser conceptos de máxima extensión que nos van a servir para poder clasificar los objetos. Entonces, esas van a ser las categorías, van a ser de máxima extensión. Recuerden que aquí son los conceptos de amplia extensión. Respecto a esta parte de los accidentes y por lo tanto de los predicables, ¿cuáles son los predicables de acuerdo con Aristóteles? Porque esto es según Porfirio. Vámonos a la versión de Aristóteles. Para Aristóteles solamente se puede ser, o sea, los seres solamente pueden existir de dos formas, o como sustancia, es decir, que existen en sí mismos, o como accidente, existen en otro. Eso significa que es un accidente que existe en otro. Aquí sí hay que quitarse un poco de la mente la idea de que accidente es algo que sucede por casualidad. No, para Aristóteles accidente, y de hecho en filosofía accidente se refiere a aquello que le corresponde existir en otro, mientras que la sustancia sería aquello que existe en sí mismo. Teniendo claro esto, Aristóteles dice que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 predicables, de los cuales uno es la sustancia y los otros 9 son accidentes. Entonces, la sustancia, pues sería sustancia, ¿ok? De los accidentes, tenemos que son 9. ¿Cuáles son estos accidentes? Y que por lo tanto tendrían que ver con esta parte de acá. Tenemos en primer lugar la cantidad. Es decir, la cantidad va a ser un accidente. Yo hoy puedo pesar 69 kilos y luego aumentar a 80 kilos, pero sigo siendo yo. ¿Aumentó la cantidad de masa que tengo? Sí, pero sigo siendo yo. Entonces, no importa cuánto yo sube de peso, sigo siendo yo mismo. O cuánto baje de peso. Es más, si me saliera un tercer brazo, no dejo de ser yo, por lo tanto sigo siendo yo. Entonces la cantidad no afecta en este caso. Por eso es que la cantidad es un accidente para Aristóteles. La cualidad, alto, gordo, moreno, bello, feo, etc. También es un accidente porque yo podría haber nacido todo feo, me hago una operación y quedo todo guapo y de cualquier manera sigue siendo, no es necesario para definirme a mí. La relación sería otro accidente porque aunque tú tengas una relación con alguien o con algo, por ejemplo, la relación entre padre e hijo, es cierto que es una relación causal en el sentido que el padre creó al hijo, bueno, más bien que lo procreó junto con la madre al hijo, pero cuando muera el papá y la mamá, de cualquier manera sigue existiendo el hijo, ¿me explico? Entonces sí existe una relación, pero esta relación no tiene una existencia real, es simplemente una relación. Por lo tanto es un accidente. El espacio también va a ser un accidente. Que ahorita yo esté en un cuarto y me salga al patio, sigue siendo un accidente. El tiempo también va a ser un accidente, la acción y la pasión también. Aquí la acción es que yo esté haciendo algo, pasión es que yo reciba la acción de alguien. La posición, cómo estoy sentado o puesto, y el estado. El estado también se le llama hábito, es decir, aquello que yo llevo en este momento, lo que tengo encima o cómo estoy en este momento, eso es el estado. Todos estos son variables, por lo tanto son accidentes. Cuando yo creo un concepto, cuando yo estoy haciendo un concepto en mi cabeza, lo que hace mi inteligencia es eliminar todo esto y me quedo únicamente con la sustancia. Entonces, los predicables son formas de expresarse de los objetos. Es decir, lo que yo puedo decir de un objeto. Por ejemplo, César, sustancia, tiene 2 manos, cantidad, es muy buena persona, cualidad, es hijo de sus padres, relación, está en este momento en su casa, espacio, ya dije en este momento, por lo tanto también va el tiempo, está escribiendo, está dando una clase, acción, a la vez que se está sintiendo cansado, pasión, que está todo encorvado por la posición de la cámara, posición, y que está vestido de negro, estado. Entonces, si se dan cuenta, todas las demás cosas son completamente accidentales, ¿de acuerdo? Por eso es que Aristóteles los considera eso, un accidente, algo que existe, pero únicamente en otro. Ese otro pues va a ser la sustancia. Ok, para terminar el tema del concepto y por lo tanto esta clase, vamos a tener ciertas operaciones conceptualizadoras, es decir, son operaciones
que utilizan el concepto y que nos ayudan a conceptualizar el mundo. Es decir, a crear conceptos para nosotros. ¿Cuáles son esas operaciones? Básicamente son tres. La definición, que es la más utilizada, la división y la clasificación, que son muy importantes también para hacer ciencia. Entonces, comencemos primero por la definición. En este mapa conceptual creo que se puede ver muy claramente los tipos de definiciones que hay. En primer lugar, una definición puede ser nominal o puede ser real. Por ejemplo, hace rato yo mencioné la definición nominal de lógica, es decir, de dónde viene la palabra lógica, y también se le llama definición etimológica a la definición nominal. Normalmente conlleva expresar o explicar de dónde viene el nombre. Como decir que lógica viene de lógica, cada vez viene de logos y cada vez viene de ike, y que logos significa pensamiento e ike hace referencia a, y por lo tanto lógica es referente al pensamiento, lo referente al pensamiento. Todo eso es un concepto nominal. Pero también puede ser real. Entonces aquí podemos hablar de un concepto connotativo y de un concepto denotativo. Connotativo, recuerden que cuando hablamos de connotación hablamos de cualidades que incluye, no tanto de la extensión. Entonces, una definición connotativa puede ser tradicional o puede ser operacional. Para esto sí necesito explicar un poco la tradicional y la operacional. Ok, comencemos entonces por lo tradicional. Esa tradicional básicamente se puede decir que es la que les comentaba hace rato. La de definir a través de género y de diferencia específica. Les mencionaba el ejemplo de psicología. Vamos a mencionar ahora el ejemplo de biología. Biología, al igual que psicología, es una ciencia, por lo tanto su género es ciencia. La diferencia específica de la biología, que estudia la vida o que estudia los seres vivos. Por lo tanto, mi definición tradicional por género y diferencia específica sería que biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Listo, esa es mi definición tradicional o mi definición por género y diferencia específica. Si se dan cuenta, este tipo de definiciones, aunque son cortas, son bastante útiles. La otra forma es una definición operacional. Estas son especialmente importantes en las disciplinas, en ciertas disciplinas, sobre todo en ciencias sociales, como lo es la psicología, la sociología, la antropología, entre otros. De hecho, muchos conceptos, inclusive de ciencias empíricas o exactas, requieren conceptos operacionales. Es decir, los conceptos abstractos no les sirven mucho porque son abstractos. Entonces requieren aterrizarlo en describir las cosas, describirlo lo más completamente posible para poder entonces estudiarlo. Entonces no quiere decir que sea diferente, sino, así es un concepto diferente, a la vez trata de explicar lo mismo, pero de diferente manera, de una manera que sea más observable y medible. Ese es el caso que podemos hablar del amor. Por ejemplo, el amor en filosofía es algo abstracto. O sea, si yo defino amor, el amor como el bien que buscas por el otro, bueno, supongamos que ese es el concepto de amor, ¿no? Pero ¿cómo yo esto lo traduzco en algo que pueda medir, tocar y ver? Bueno, no es tan sencillo, entonces lo que yo hago es tener que decir, bueno, ¿qué actos se ven en el amor? Bueno, pues en el amor hay actos de cariño, hay sentimientos de paz, etc., ¿no? O sea, puede haber muchas cosas como sentimientos, actos, intenciones, actitudes, bla, 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 ¿no? Perdón por el bla, 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 pero la verdad es que sí, que me estoy cansando de la garganta. Bueno, el punto es que a partir de eso, yo puedo entonces empezar a decir o a definir el amor no por su definición abstracta, sino por lo que se supone que uno debe poder observar cuando alguien dice que te ama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo describimos nosotros el amor? Bueno, yo podría preguntar, ¿tú te sientes seguro cuando estás con esta persona o segura cuando estás con esta persona? Pues me puedes contestar sí o no. Entonces, supongamos que me pusiste que sí, entonces ya tienes un puntito. ¿Sientes o tienes sentimientos de apego hacia esta persona al punto de pensar que tu vida está mejor con ella que sin ella? Pues sí, otro puntito. Y así tú vas a ir definiendo por características, por cosas observables, qué es el amor y no el amor en sí mismo. Eso es muy útil, por ejemplo, para poder estudiar la inteligencia. La inteligencia directamente no la estudiamos. Bueno, no lo miden los test psicológicos. Lo que hace los test psicológicos es estudiar sus operaciones, es decir, sus actos.
o sus actividades, la actividad de la inteligencia, no la inteligencia en sí misma. Luego tenemos la clasificación denotativa, que esta es ostensiva, es decir, trata de abarcar lo más posible, que estas suelen ser las más abstractas. ¿Ok? Ya mencioné que las otras operaciones son la división, en la cual hay una extensión divisible, hay miembros, hay fundamentos, y la clasificación que forma clases. Esos realmente son cortitos. Realmente hay una sola regla para los dos, y que funciona básicamente igual, pero a la inversa. Tiene que haber un criterio. Es decir, tú puedes clasificar las cosas como quieras. Es decir, usar como tú quieras, pero siempre y cuando utilices el mismo criterio para todo lo que vayas a clasificar. ¿Ok? Entonces, ese criterio tiene que ser lo suficientemente amplio para que quepan todos los objetos que vas a clasificar. Pero en realidad no hay una sola regla de clasificación, aunque hay ciertas reglas que son más o menos comunes. Por ejemplo, si yo digo perro, gato, vaca, toro, y les pregunto qué tienen en común, pues tal vez lo que me puedan decir todos es que son animales. Ok, esa es una clasificación. ¿Podría utilizar otras clasificaciones? Por supuesto. Vaca y toro podemos clasificarlo como ganado o como animales de granja, y perro y gato como animales domésticos. Entonces ya tenemos dos clasificaciones distintas. ¿Por qué? Porque mi clasificación o mi criterio está siendo distinto. Es decir, no quiere decir que la otra clasificación haya sido incorrecta o que la que estoy diciendo ahora está incorrecta. Simplemente quiere decir que mi criterio es distinto, y por lo tanto, al utilizar distinto criterio, pues voy a tener distinta clasificación. Lo mismo pasa para la división. Lo mismo, o sea, yo tengo que tener un criterio con el cual voy a dividir o a separar los grupos de conceptos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a enfocarnos más en la definición. Aquí les puse un pequeño... voy a hacer eso tantito arriba. Ya sé que no me va a ver mucho, pero bueno, no importa. Les puse aquí algunos ejemplos. Un ejemplo de definición nominal. La célula fotoeléctrica es un dispositivo que aprovecha los fenómenos eléctricos de la luz. Ok, aquí ya me está explicando en primer lugar qué es fotoeléctrico. En este caso, esta nominal no es etimológica, pero sigue siendo nominal. ¿Por qué? Porque me está diciendo lo que está implícito en el nombre. Fotoeléctrico, pues fenómenos eléctricos de la luz. O sea, no me está diciendo realmente nada nuevo, me está diciendo exactamente lo mismo que está contenido en la palabra fotoeléctrico. Una definición connotativa tradicional. El corazón es el órgano propulsor de la sangre. Es decir, el género es órgano, perdón. El género es órgano y propulsor de la sangre es la diferencia específica. ¿Por qué? Porque hay un montón de órganos en el cuerpo. El corazón es solamente uno. ¿Cuál es la diferencia de este órgano con otros? Que es el que propulsa la sangre. Una operacional. La velocidad de un móvil se obtiene dividiendo el espacio recorrido entre el tiempo que se emplea para recorrerlo. Esta sería una definición de física para la velocidad. Es decir, yo puedo medir un tiempo, puedo medir una distancia, y por lo tanto mi velocidad tendría que ser una relación de dividir uno entre otro. Esto ya es operacional. Si se dan cuenta, esta es una definición operacional utilizada en física. Una definición ostensiva. El padre, queriendo enseñar a su hijo lo que es un avión, señala al Concorde cuando éste vuela sobre ellos y le dice: eso es un avión. En este caso, le muestra el avión y hace referencia a un objeto concreto sobre él. Y hay otra más que no mencioné anteriormente, que sería la definición analógica. Es decir, una analogía es algo que se parece en parte igual, en parte distinto. Decir que la huella es el total reverso de la nieve es básicamente una analogía de la relación que existe entre las dos cosas. ¿Ok? Tú eres fuerte como un león, o tu nombre es Bernardo porque eres fuerte como un león. Eso sería una definición analógica. Porque en este caso estás asemejándolo con la fuerza de un león, aunque sabemos que el león y el hombre no tienen la misma fuerza para nada. Pero en algo se parecen, en que tiene cierta fuerza que se la asemeja al león. Hay muchos tipos de analogía, por cierto, pero no me voy a meter en ese tema aún. Ciertas reglas de la definición que sí me gustaría que sigan muy, muy estrictamente. Sobre todo la segunda. Primero, una definición no debe ser demasiado restringida, ni demasiado estrecha o demasiado amplia. Es decir, una definición tiene que ser intermedia. Ni tan restringida que no quepa nada, ni tan ancha que cualquier cosa le quepa. Segundo, y la que me es más importante, lo definido no entra en la definición. Es decir, si tú me quieres decir ¿qué les gusta? Que el robo es
A ver, quiero darles un ejemplo, de hecho quiero darles un ejemplo que sí haya sido real. Una alumna que me decía en algún momento de prepa que conocer es la acción de estar conociendo. Ese parece muy obvio, o sea, ahí se nota súper bien que está definiendo lo definido por la definición. Automáticamente eso es un atache en esa pregunta o en esa actividad. ¿Por qué? Porque no me está diciendo nada. O sea, decirme que definir es lo mismo que definir o que la definición es aquello que se hace definiendo, pues obviamente no me dice absolutamente nada. ¿Por qué esto es la primera regla y la más importante para mí? Porque entonces no tiene sentido lo que dices. O sea, si tú me estás definiendo lo definido en la definición, primero me lo tienes que definir. Se vuelve un círculo vicioso eso, que es otra de las tantas reglas que no puse porque me parece que es obvia. Decir que un triángulo es un polígono de 3 lados también es una definición de este tipo. O sea, también está violando la regla. Porque no me está diciendo que es un triángulo entonces. Me está diciendo lo que ya es obvio que es un triángulo. Entonces, lo definido no debe entrar en la definición jamás. No sé si han visto diccionarios que dicen cocina, acción de cocinar. Bueno, eso es un error porque no debe ser definido de esa manera. Al menos no en lógica. O sea, tú no puedes definirlo definido en la definición por obvias razones, porque primero se supone que lo estás definiendo. Entonces no puedes definirlo usándolo a sí mismo. Yo creo que el ejemplo de decir filosofía es lo mismo que filosofar. Bueno, eso es bastante obvio que ahí se está violando esta regla. No debe ser negativa ni positiva. No debe ser negativa si puede ser positiva. Aquí hay que explicar bien a qué se refiere con negativa y a qué se refiere con positiva. Una definición negativa es algo que te dice lo que las cosas no son. Entonces, si la definición puede ser positiva, es decir, que te diga lo que sí son las cosas, hay que utilizar la positiva. La negativa solo se deja en caso de necesidad o de querer demostrar por qué la positiva tiene que ser real. O que de plano no hay otra forma de definir. Por ejemplo, yo puedo decir que la psicología no es lo mismo que la biología porque la biología es esto, esto y eso, ¿ok? ¿De acuerdo? Pero ahí no te estoy diciendo que es la psicología, simplemente estoy diciendo lo que no es la psicología. En cambio, decir la psicología es el estudio de la conducta, bueno, entonces ahí ya te estoy diciendo una definición positiva. Entonces, en la medida de lo posible, hay que utilizar definiciones positivas. Como mencioné, en la medida de lo posible. A veces se pueden utilizar negativas, sí, no hay problema, pero de preferencia que sea positiva. Es decir, que me expliques qué son las cosas y no que me digas lo que no son. Por último, debe ser sencilla, clara y sin expresiones oscuras. Es decir, una definición está para ser clara, está para aclarar un concepto, no para oscurecerlo y confundir más a las personas. Entonces, básicamente, eso es todo por esta clase. El sábado, bueno, en la siguiente clase pueden hacerme preguntas que tengan sobre este tema. Yo sé que no tienen tal vez mucho tiempo para estudiarlo, pero van a poderme hacer preguntas si tienen dudas. Y también les dejo un pequeño ejercicio aquí abajo de este video para que repasen un poco esto. Les voy a dar tiempo suficiente porque considerando que yo fui el que se atrasó por las razones que les comentaba, entonces no se preocupen tanto por eso. Y bueno, estamos viendo en la siguiente clase. Que tengan una excelente tarde, día, noche, al momento que estén viendo este video. Y pues nos vemos en su siguiente clase. Solo recuerden hacer esta actividad. Hasta luego.